Totalmente, Ariel, la intención de que una vez por todas se haga realidad este anhelo no solamente para los ciclistas, sino para la comunidad y la región. No puede suceder que en el tiempo de hoy, en el 2025, solamente contemos con una bicisenda en el sector ahí colindante a Ruta 9 y que acá toda esta zona que se transita mucho más y que está, digamos, mucho más urbanizada, no tengamos carriles exclusivos para este medio de transporte. Como bien decías vos, un tema que se viene hablando hace muchísimos años, pero que quedó solamente en lo verbal y no en un hecho concreto. En esto, si bien te acordás, fue toda una revolución. Me acuerdo cuando empezamos con los sentidos únicos en el lote 15, donde hubo bastante resistencia, pero bueno, se actuó, se implementó y después los centros vecinales hoy vienen a pedir, digamos, que se avance en más sentidos únicos. Y creo que vamos en camino a no solamente implementar sentidos únicos de circulación, sino también a poder implementar estos carriles, ¿no? Bueno, vos trabajaste como secretario como responsable de tránsito, tanto en gestión de Luis Grión como de Gustavo Brandán. Y se venía hablando de ciclovía. Bueno, los sentidos únicos se aplicaron en la gestión de Grión, ¿no? ¿Verdad? Fue acá en el lote 15. Sí. Y después no se volvió a cambiar más nada, salvo por algunas cuadras puntuales que se agregaron a calles que ya tenían sentido único. Pero temas de bicisenda y demás, ¿qué faltó? O sea, ¿qué faltaba? Porque vos trabajaste mucho en ese sentido. Y a ver, y quizás más de uno a lo mejor te puede decir, bueno, pero si Matías Roldán estuvo en esas gestiones, ¿por qué no se hizo antes? Justamente en eso que mencionas vos, no solamente se idealizó, sino que también participé en una capacitación en la capital, en el federal, en la ciudad autónoma. Inclusive avanzamos en los estudios porque en ese momento Nación daba ese asesoramiento en forma gratuita a través de un convenio, por supuesto. Eso, bueno, después hubo un cambio de gobierno ahí en el 2019 a nivel nacional, lo cual cambió totalmente las personas con las cuales se había generado ese nexo y no se pudo avanzar más. Pero yo creo que todo pasó y pasa por una decisión política, de entender como una política. No podemos depender de Buenos Aires para poner una ciclovía en Colonia Carolla, digamos. No, es una política de Estado. Y esto, ¿por qué nombro la ciudad autónoma? Porque la ciudad autónoma empezó de a poco y siguió siendo una política de Estado y por eso siguió creciendo la cantidad de carriles. Hoy casi está conectada toda la ciudad autónoma por ciclovías, ¿no? Como bien decías vos también, ¿por qué ciclovía, bicisenda? Y esto, digamos, este proyecto de ordenanza viene a ser amplio. Habrá sectores que lamentablemente no se podrá hacer ciclovía, que son, digamos, esos carriles que están en la banquina generalmente de las calles, de las avenidas, y bicisenda lo que tenemos hoy en lo que es al costado de Ruta 9, frente de todo ese corredor, que va sobre la vereda, ¿bien? Esa es la diferencia. O sea, técnicamente hay una diferencia. Técnicamente hay una diferencia entre una y otra y por eso también esto no viene a cerrarse solamente en una sola alternativa, sino que permitir las dos. Por lo mejor puede suceder que en algún sector se vea impedido hacerlo de esa manera a través de una ciclovía y puede ser una bicisenda. A ver, pero vos presentás esto al Consejo Deliberante. ¿Es un proyecto de qué? ¿De resolución? ¿Es un proyecto de ordenanza? ¿De ordenanza para qué? Para que el Ejecutivo, una vez si sale, digamos, aprobado del recinto nuestro, el Ejecutivo lo ponga en marcha. Claro, o sea, es que el Consejo Deliberante inste al Ejecutivo a aplicar. Se trata de una creación, un proyecto de creación de ciclovía y bicisendas. Dentro de lo que trabajaste en las gestiones anteriores, ¿cuál era el proyecto? Porque vos en el proyecto que presentás ahora no estableces cuál es la calle para hacer la ciclovía, cuál es la arteria, en qué sector, dónde, de dónde hasta dónde. Pero seguramente que vos en su momento existía algún proyecto. ¿Cuál era ese? ¿Qué sería hoy lo ideal para ciclovías en Colonia Carolla? Bueno, en ese momento también, ahora que hago memoria un poco, uno de los impedimentos era porque se había pensado en la avenida San Martín y la Don Bosco. ¿Cómo sería? San Martín, un único mano. Claro, digamos que sea, digamos, de ingreso oeste-este, digamos, de la localidad de Jesús María hacia Colonia Carolla y a la inversa lo que era la calle Don Bosco. Y la Don Bosco de salida, claro. Exacto. Luego después había cuestiones como
pasa siempre en la avenida San Martín, que es una ruta provincial, lo cual el tema de hacer un solo sentido de circulación, sacar el tránsito pesado y todo lo que conlleva, digamos, a todo ese reordenamiento urbano, estaba bastante complicado y se había avanzado, digamos, que no estaba el visto bueno por parte de Vialidad Provincial. Bueno, pero hoy ya tenés Don Bosco y la 46. Claro, y eso es la idea de retomar y no, digamos, ir por otro lado, sino tratar de levantar nuevamente esa idea de la Don Bosco y la calle Maestra Olga Prodósimo. Creo que está hoy en su totalidad, o faltan muy pocos, digamos, de la 56 hasta Ruta 9, lo cual tenemos hoy el pavimento, tenemos las vías de circulación, es momento de tomar la decisión política. Pero es viable pensar en una calle Don Bosco sentido único y en la calle 46 en el sentido inverso. Totalmente. O sea, no habría impedimento, no sé, legal, vial, técnico. Yo no O sea, veo. es viable. Es viable, somos una de las pocas localidades que no tenemos sentidos únicos en su totalidad. Localidades de la vecina que tenemos como Jesús María, Totoral, a que queramos llamar, son todos sentidos únicos, de la calle más pequeña a las calles más principales. Entonces creo que debemos avanzar en eso, debemos pensar un poquito en adelante y esto también genera un reordenamiento urbano. Siempre sabemos que implementar el sentido único disminuye la siniestralidad vial porque hay menos puntos de riesgo en las mismas, ¿no? Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que la Don Bosco sea de acceso, digamos, desde el viaducto para el 15 y la 46 al revés, ¿no? Cuando pensás en, supongamos que sea así, Sí. supongamos que sea así. Cuando pensás en hacer una ciclovía, ¿tenés que hacer ciclovía en ambas arterias o en una de las dos, o en la 46 o en la 45, si esto se concreta? Estamos hablando acá de supuestos, ¿eh? No nadie se piense que esto ya es algo sentenciable ni nada por el estilo. ¿La ciclovía iría en una de las dos arterias o en ambas? Bueno, yo creo que las dos arterias son de bastante circulación, lo cual no veo impedimento a que se implementen las dos. Seguramente hay que arrancar por una. O sea, pero no hacer una ciclovía con doble carril sería, si no podés armar una ciclovía al mismo sentido de la Don Bosco y otra ciclovía de la 46 con el mismo sentido que va a tener Claro, mira, para tomar una dimensión en cuanto al aspecto técnico, se sugiere que tenga 1,50 m cada carril, en este caso, de bicicleta. Si vos pensás en doble sentido, estamos hablando de 3 metros que te llevaría, digamos, ¿De cuánto el carril? 1,5 metros. 1,5 metros, claro. Entonces, si querés hacer doble carril, la ciclovía tendría que tener 3 metros de ancho. Exactamente. Que eso, bueno, por supuesto va a eliminar el estacionamiento de un lado. Y creo que en esto hay que abrir el juego también a la comunidad, a la Cámara Comercial. Creo que todos debemos pensar qué es necesario y poner en adelante cuáles serían la forma y por etapas, ¿no?, de implementación. Pero yo creo que en las dos arterias se justifican hoy que se pueda hacer, ¿no? No veo ningún tipo de impedimento. Sabés que los caroyenses somos reacios a los cambios, ¿no? Y seguramente que si le preguntás a la Cámara Comercial, va a haber, a la Cámara Comercial o a cualquier otra institución que preguntes, va a haber 1.500 objeciones hasta que finalmente digan sí tiene sentido, no tiene sentido. Por ahí, cuando fue la etapa de los cambios de sentido acá en el 15, se implementó sin pedir demasiada opinión, porque si no, no se iba a implementar más. Por eso te lo mencionaba como un hecho que puede volver a repetirse, pero que padecimos en ese momento esa resistencia, pero después, hoy vienen, con el paso del tiempo, vinieron a pedir los mismos centros vecinales, por favor, implementar, y no fue, digamos, a instancia del municipio, sino del vecino. Por eso creo que en esto hay que tener en adelante una visión de orden, de futuro, de manejar, digamos, los tiempos de hoy, no esperar que llegue el colapso de la convivencia vial. Bueno, ¿en qué etapa está este proyecto? Bueno, esto pasó a comisión, como te mencioné, no hubo ningún tipo de comentario o objeción, al contrario, fue bien visto tanto por el oficialismo como el otro bloque de la oposición. Nosotros siempre en esta predisposición de escuchar sugerencias, de ampliar el proyecto con especialistas. Está el Consejo de Planificación también, que creo que en lo que es presupuesto participativo,
uno de las iniciativas era el estudio para implementar ciclovía. Entonces creo que estamos todos en la misma mirada. Por supuesto, como decís vos, va a haber resistencia y seguramente ahora, si tenemos fundamentos, tenemos justificaciones correctas para poder, digamos, dar respuesta a esa resistencia, creo que de eso se trata, ¿no? Cortita, y ya te pregunto sobre otro tema. Tema de tránsito pesado, ¿no? Porque la municipalidad también había mencionado la idea de que por calle 96 los camiones vayan hasta la 68, crucen ahora el nuevo semáforo que está ahí a la altura del Club San Martín y después tomen la zona rural sur o viceversa, ¿no? Para los que tienen que ir a la zona industrial de Los Chañares. ¿Lo ves viable también a eso? Bueno, también es algo que el estacionamiento de transporte pesado en la zona urbana y en la circulación del tránsito pesado en la zona urbana también hace un montón que se viene hablando y es como que todavía no se toman medidas concretas. ¿Qué opinas vos de esto que planteó la municipalidad? Bueno, en esto creo que hay que ser bastante serio. No sé si se han juntado, se han reunido con generalmente las cámaras de transporte, las fábricas, para llegar a un consenso. Sé que hay una buena predisposición, esto que mencionaba de la calle 96, es algún común acuerdo entre público y privado. Y sí, con Fantini principalmente, ¿no? Exacto, y se ha avanzado y creo que es muy positivo, pero falta creo que esta decisión firme, como tiene que ser en tránsito, de decir, no podemos estar innovando y cambiando permanentemente. Lo vimos ahí en la estación de servicio, acá en una de las estaciones de servicio de Colonia Carolla, en calle 27, que se puso contramano, después se sacó, y estas variaciones no sirven, no suman, porque lo único que hacen es generar una incertidumbre y un riesgo a la seguridad vial. Por eso en esto, una vez que se implementa, no podemos volver hacia atrás. Por supuesto que hay que ser serio antes de implementar, estar decidido y por qué estamos decididos que sea así. Yo creo que esto de la 96 y esto del convenio de las dos partes creo que es importante, pero falta. ¿Qué falta? Y falta señalización, falta campaña de concientización, falta control. Hay una serie de cuestiones que no se han hecho y creo que hoy no vemos que se implemente al 100% porque todavía hay dudas. Si no hay certeza del Estado, mucho menos va a haber del privado, ¿no? Sí, tenías ahí... Hay un mensajito. ¿Que tiene que ver con tránsito? Sí, bueno, con lo que estamos hablando. Dale. Dice, hola, buen día, me parece un excelente proyecto aplicar la ciclovía en Colonia Carolla, pero deberían profundizar los controles y que sea solamente para bicicletas, que las motos no circulen por ese sector. Bueno. Totalmente. A ver, una ciclovía no es para moto. No es para moto. Pero bueno, también uno entiende, yo creo que sé dónde puede venir ese mensaje, porque por la ciclovía de la Ruta 9, el tema es que hoy, a ver, la moto es como que no tiene otra opción que no ir por la ciclovía, ¿no? Gente que va de Sierras y Parque, de Malabrigo, de Los Álamos, hasta Jesús María, lo hace por la ciclovía. Sí, una cuestión de seguridad también ahí. Lamentablemente la calle colectora que está en ese sector no tiene, por ejemplo en la parte nocturna, no tiene iluminación, a veces no está en buen estado también de circulación. Hay una serie de cuestiones y condiciones que se tienen que dar para que alguien o se afiance o se asegure circular por ese sector. Y por una cuestión de seguridad hoy lo hace a través de la ciclovía, que no es lo que corresponde, y tampoco hay controles. Es decir... Pero se puede, por ejemplo, ¿se puede ensanchar esa ciclovía y hacer un carril para motos o no es lo ideal? Totalmente, yo creo que el espacio está dado. Fíjense porque se ensanchó para ese lado la autovía, por lo cual hay espacio para hacer. Yo creo que no es un impedimento. Vuelvo a repetir, una decisión y una voluntad política. Presentaste hace un par de meses, creo, ¿no? Un proyecto sobre, a ver, que tiene que ver con ficha limpia, que de lo que se está hablando también hasta a nivel nacional, pero acá en el Consejo Deliberante de Colonia Carolla, a mí me llama la atención, digo, esta iniciativa que tiene el bloque, que integrás, de incluso poner condiciones al momento de nombrar a un funcionario del Ejecutivo. ¿De qué se trata ese proyecto? No sé si lo querés ampliar. No sé si eso sigue en comisión, si quedó archivado, si está en estudio, si lo han hablado después de que lo presentaste. Eso se presentó allá a fines de febrero.
que tiene que ver con el Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública en Colonia Carolla, que es un proyecto que abarca no solamente cargos políticos, sino todo lo que tiene que ver con aquella persona que ocupa un cargo en un ente descentralizado o no dependiente del Estado municipal, en cualquiera de sus niveles, sea ejecutivo, legislativo, inclusive en lo que hace el Tribunal de Falta también. Creemos que, lo venimos sosteniendo desde comienzo, hay que levantar la vara del empleado público, y la forma es a través de la capacitación, a través de la formación, a través del profesionalismo. Lamentablemente escuchamos más de una vez y nos consta a nosotros también constancia de que muchas veces cuando uno va a generar, digamos, un trámite o a una audiencia con algún funcionario, ve que del otro lado no hay conocimiento, sino todo lo contrario, que no hay profesionalismo, y creo que en los tiempos de hoy está todo dispuesto y a predisposición de poder capacitarse, poder formarse, y en esto el Estado municipal no puede ir atrás. No puede ser que en el ámbito privado se avance mucho más y que las capacitaciones están al orden del día. Soy empleado público y en 20 años de carrera administrativa creo que no tuve más de 4 o 5 capacitaciones, en lo cual en la mayoría de las veces eran por impulso de uno y para poder, digamos, formar al personal de su área. Pero esto no debe suceder. Hoy hay capacitaciones virtuales, capacitaciones presenciales, con bajo costo, a veces inclusive gratuita en su mayoría. Creemos que no hay profesionalismo, que no hay idoneidad, y esto viene a tratar de poner en marcha ese mecanismo, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Qué es lo que es este código de ética? Bueno, acá para ocupar un cargo básicamente debe cumplir con cierto conocimiento del área que va a ocupar. Es decir, no puede suceder que una persona que no es afín al área que va a ocupar tenga un cargo jerárquico y que inclusive en la práctica vemos que quien ejecuta, quien toma las decisiones, básicamente en qué hacer y cómo hacer, es el subordinado y no el jerárquico. Porque acá me quiero detener. Vos estás planteando que, y acá te lo voy a preguntar porque es algo que varias veces lo he escuchado de los intendentes que han pasado, ¿no? Vos estás proponiendo que si un intendente quiere nombrar a un secretario de su gabinete, tenga que pasar por tenga que aprobar este código de ética, digamos, que vos proponés. Sí, a ver, ¿cómo puede tomar decisión una persona que no conoce el tema ni tampoco se instruye para saber el tema? Porque uno no puede saber todo, ¿no? Esto que mencionas vos, un secretario que tiene muchísimas áreas a cargo, muchísimas áreas a cargo y diferente temática, no entiende o toma con liviandad la responsabilidad que tiene, porque acá, si sucede, como en toda otra institución, sucede algo con el subordinado o algún mal accionar, es directamente responsable el jerárquico. Ahora, no puede tampoco excusarse el jerárquico que desconoce el tema porque tomó esa responsabilidad. Y vemos muchas veces que no hay esa vinculación porque hay un desconocimiento en el tema. Entonces, el subordinado es el que toma la decisión de hacerlo, cómo hacerlo, y esto también lo hemos tenido muchas veces en conversación con el sindicato municipal, que ellos mismos exigen capacitación, que no están teniendo capacitación. Pero el intendente, él o la intendente, no importa acá la cuestión de género, bueno, ni tampoco ejemplificar sobre la actual gestión o las que pasaron. El próximo intendente, sea quien sea, te va a decir, está bien, pero bueno, ¿me podés decir a quién yo quiero de secretario de gobierno o quién quiero de secretario de obras públicas? Porque es mi gente, es mi equipo, y eso lo decido yo, eso está previsto en la Carta Orgánica. Vos acá venís a romper con eso, con este proyecto que presentás venís a romper con eso y que estás planteando que los secretarios del intendente previamente tengan que justificar la idoneidad para el cargo que van a ocupar. Totalmente. ¿Y quién define si está idóneo o no? Y bueno, acá habla de una mesa que está conformada por concejales, está formado también por privados, es decir, es amplio la conformación, que esto también por supuesto puede ser modificado, pero yendo a la base de todo esto, Ariel, no es una cuestión de Matías Roldán, de Unidos Podemos, sino que la sociedad está clamando una nueva política, que la nueva política no tiene que ser
digamos, por debajo de los niveles que queremos como ciudadanos, sino todo lo contrario. Y lo estamos viendo en la realidad. Creemos que ya se terminó esto de ocupar un cargo y no saber qué tengo que hacer. Porque fui puntero, porque hice... No, saquemos de plano todo esto y empecemos a construir la ciudad que queremos. Y un tema que de fondo también lo vengo planteando en el Consejo Deliberante, de que cuando uno presenta un proyecto, sea Unidos Podemos, sea Somos Carolla o Proyecto Carolla, de acuerdo a lo que le diga el dirigente político, la bandera política, levantamos la mano o no. Acá tenemos que pensar en el vecino. Y cuando hemos perdido de vista el vecino y hemos pensado solamente en si responde o no a mi bandera política, me parece que no vamos a crecer nunca así. ¿Ese proyecto que presentaste, en qué instancia está? Está en comisión, por supuesto que de acuerdo a la cronología temporal hay otros proyectos antes que estamos viendo. Esperemos que se le dé pie y se lo trate por lo menos, ¿tá? Porque me parece muy importante, no solamente para el hoy, sino para el futuro. Y también porque es un claro ejemplo y reflejo de lo que está pidiendo la sociedad. Si algún día sos intendente, o sea, ¿te bancarías que un grupo de integrantes de no sé, un tribunal te arme tu gabinete? A ver, no es cuestión de bancar, sino yo tener que la responsabilidad de que esa persona que quiere ocupar dentro de mi espacio se profesionalice, tendrá que tomarse tiempo, estudiar. Creo que esto no es una cuestión, digamos, difícil. Si queremos levantar, vuelvo a repetir, la vara, queremos tener gente profesional, porque acá después el intendente es el que tiene que poner la cara también por los funcionarios que tiene. Ahora, si no vamos, digamos, a ser responsables de los funcionarios que tenemos, y para qué agarramos un cargo importante para nuestra ciudad y ponemos un equipo a disposición que no está preparado para llevar adelante la gestión. Yo creo en eso. Pasa, digamos, no pasa por una cuestión, digamos, de confianza, de afinidad, de si me llevo voto, no, es una cuestión de pensar en crecer, en progresar y entender que la sociedad está clamando eso y quiere eso, ¿no?